Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que nosotros las clases pasadas estábamos hablando por ahí de la teoría del conocimiento, estábamos determinando como que ciertas características, ciertos aspectos, por medio de los cuales pues nosotros podíamos hacer de alguna manera, hacer que funcionara o que funcionaran ciertas cosas? Bueno, uno de los puntos importantes con los cuales nosotros venimos trabajando es una consecuencia de. Espero todavía se acuerden de eso. Cuando nosotros generamos o cuando nosotros determinamos ese tipo de características, también es muy importante para nosotros hacer funcionar ciertas formas o ciertos determinantes. Uno de ellos, hablábamos que era que la parte de la filosofía. Nosotros decíamos, bueno, pero si al final del día esto me funciona o esto trabaja a partir de, es real o yo puedo empezar a determinar ciertas formas y ciertas características específicas, pues claro, claro que lo podemos hacer. ¿A partir de qué? Ah, bueno, pues entonces ahora vamos a centrarnos en una norma, en un determinante que nosotros conocemos como norma. Esa forma o esa parte generalizada que nosotros tenemos o que nosotros pudiéramos llevar a cabo también es funcional. También es funcional a partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros, yo les decía, lo que nosotros conocemos a partir de una norma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la filosofía va a abordar el estudio y la comprensión de las normas que regulan el comportamiento humano, que es algo que nosotros ya hemos visto dentro de las mismas características del derecho. Ahora, si para nosotros o dentro de nuestras formas esto es funcional, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ah, bueno, pues entonces ahora sí ya tenemos un campo, ¿no? Muy amplio de estudio que se vuelve primordial para poder entender la base del derecho y la aplicación de las diversas situaciones dentro de nuestra vida cotidiana. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente tiene que ser funcional. ¿Por qué lo decimos así? Porque muchas veces o muchos abogados te dicen, es que la norma tiene que estar establecida o tiene que estar generada a partir de ciertas formas sociales o ciertas formas humanas. Eso es mentira, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, eso es mentira porque nosotros pudiéramos determinar o nosotros pudiéramos generalizar, si tú lo quieres ver así, hasta cierto punto, qué es lo que nosotros tenemos como parte de qué es lo que yo voy a poder encontrar dentro de una misma formación estructural. Y esa formación estructural viene a ser o viene a determinar hasta cierto punto qué es lo que yo tengo como parte de. Si yo lo logro o si yo logro entender esta parte, va a ser para mí como abogado cómo voy a poder percibir esta parte o esta vida social. Muchas veces para nosotros es muy importante decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo generar? Y hasta cierto punto, hasta dónde yo lo puedo llevar. Esto en la parte de la filosofía, chicos, es muy importante y hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces para nosotros o nosotros como abogados tratamos de generar una formación de ritmo, ¿no? Una formación de ritmo dentro de una vida cotidiana, pero no necesariamente o no específicamente para nosotros lo tenemos que hacer a partir de, pero sí podemos trabajar con ciertas formas, con ciertas características. Y muchas veces esas características, chicos, nos llevan de la mano. ¿Por qué decimos que nos llevan de la mano? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros como abogados, empezamos a trabajar a partir de ciertas formas o basado en ciertas normas. Pero si nosotros recordamos cómo las normas empiezan a trabajar dentro de la misma situación del derecho, bueno, pues también vamos a poder crear o también vamos a poder decir qué es lo que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y a partir de qué? Ah, bueno, pues a partir de lo que yo siempre les he dicho, necesitamos primero entender cómo es que se genera la norma, primero necesitamos entender cómo funciona esta parte de la norma y entonces ahora sí, yo voy a poder decir o voy a poder decidir sobre ciertas características dentro o fuera de.
¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, no necesariamente tiene que ver con lo poco o mucho que yo estoy teniendo o lo poco o mucho que yo estoy tratando de armar. Pero sí es muy importante cómo es que yo de manera particular empiezo a generar también ciertas formas que nos van a poder empezar a ayudar o nos van a poder empezar a determinar qué es lo que tú tienes como parte de. Esa parte funcional, chicos, muchas veces se crea o se determina a partir de algo que nosotros conocemos como la norma. Hay que recordar que existen diferentes tipos de normas, eso ahorita lo vamos a ver, pero también tenemos que empezar a entender por qué para nosotros es funcional una norma, por qué para nosotros es importante decir que tenemos una norma en sí. Ah, bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es encontrar o fungir como parte de un equilibrio dentro de un estándar. Y dentro de ese estándar, para nosotros, o nosotros también tendríamos que decir, o tendríamos que formarnos a partir de lo que nosotros estamos teniendo, a partir de lo que nosotros estamos generando. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente todo tendría que coincidir con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nosotros estamos determinando, pero sí tiene que ver con todo aquello que nosotros tenemos como parte de. Y eso es bien importante, chicos. Es por ello que la norma muchas veces te dice, a ver, ¿en dónde estás? ¿Dónde lo estás trabajando? Y a partir de qué lo estás haciendo. Esa parte polifuncional muchas veces nos genera a nosotros como que cierto ruidito, ¿no? Ruidito a partir yo les decía, de ciertas características que fungen, sí, pues que tienen hasta cierto punto una, una estructura cotidiana también, pero también tienen que ver con todo aquello que nosotros también vamos haciendo, con todo aquello que nosotros vamos hasta cierto punto formando. Y es esa parte, chicos, que a nosotros nos dice, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy generando? Y hasta cierto punto, ¿cómo lo estoy llevando a cabo? Eso a mí me lleva, o eso a mí me da como que una formación estructural. Y esa formación estructural tiene que ver con lo poco o mucho que yo logro tener, o lo poco o mucho que yo logro hacer como abogado. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, esta parte me lleva de la mano para poder entender, ahora sí, una estructura social. Y esa estructura social muchas veces funciona o es relativa a partir de lo que yo voy generando, a partir de lo que yo voy teniendo. Y esa estructura muchas veces te va a poder decir si es funcional o si es polifuncional, que son cosas diferentes, a partir de la norma que nosotros vamos teniendo. Es por eso que yo les decía, primero tendríamos o tenemos que definir esta parte de la norma. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si nosotros decimos, bueno, a ver, pues, ¿qué es la norma? ¿No? Ah, bueno, pues es un conjunto de reglas o principios que van a orientar y van a regular el comportamiento de las personas dentro de una comunidad. Y estas pueden ser legales, éticas o sociales y son fundamentales para mantener el orden y la convivencia. Si nosotros nos vamos a un sentido muy estricto de lo que nosotros conocemos o de lo que nosotros conocemos como norma, bueno, pues entonces prácticamente estamos del otro lado. Yo les decía, esta parte polifuncional, ¿por qué? Pues porque son legales, éticas y sociales, también te van a poder decir qué es lo que tú tienes como parte de, también te van a poder decir qué es lo que tú generas como parte de. Y muchas veces, chicos, esas estructuras o esas formaciones éticas también te van a poder decir si tú como persona estás trabajando dentro de ese medio o si tú como persona estás trabajando de esa parte polifuncional, si lo quieres ver así, ¿no? Pero también es una parte estructurada con. ¿Por qué con? Ah, bueno, pues porque muchas veces nosotros tendríamos, y hay que decirlo así, tendríamos que generar una estructura social. ¿Por qué nosotros, no? O sea, muchos autores no coinciden, pero te van a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué con otros? Ah, bueno, pues porque al final del día la mayor parte de las normas van a estar regidas dentro de una sociedad y el hecho de que estén regidas dentro de una sociedad
también es muy importante para que realmente se pueda determinar o para que se pueda generar dentro de. Esta definición de norma que nosotros hemos visto o que nosotros hemos regulado a partir de Roma, ¿no? También existe o también se determina como una parte social. Muchas veces o la mayoría de las veces nosotros tratamos de determinar esta parte social generando ciertos recursos específicos. Recursos específicos que tienen que ver o que nos dan una estructura hasta cierto punto social, chicos. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día nosotros tenemos o nosotros funcionamos a partir de una norma. El hecho de que nosotros funcionemos a partir de una norma también es muy importante, lo que veníamos viendo a partir de la filosofía. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la filosofía te va a decir si realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. La mayoría, ojo, la mayoría de las características están relacionadas o están teniendo una forma estructurada con. Esas formas estructuradas que nosotros hemos visto o que nosotros hemos regulado a lo largo del tiempo también son importantes para poder obtener ciertas características dentro de la sociedad. Características que si tú lo quieres ver así, son funcionales, que si tú lo quieres ver así, también te van a poder ayudar. Pero, ojo, también es muy importante que tú entiendas que la mayoría de las características van a ser que determinadas a partir de cómo se encuentra una sociedad. Y eso, chicos, eso no lo pudiéramos ver o no lo pudiéramos vertir a partir de lo que nosotros conocemos, sino a partir de la aplicación de la filosofía en una norma. ¿Por qué? Si nosotros nos regresamos a unas semanas atrás y hablábamos de la teoría del conocimiento, también es muy importante que nosotros pudiéramos generar o pudiéramos determinar dentro de esa teoría una norma. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque las normas empiezan a generalizarse y las normas te empiezan a decir de qué manera tú vas a poder ser hasta cierto punto polifuncional. Ojo, pero no necesariamente tiene que ver con lo que tú estás generando o no necesariamente tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Ojo, ¿a partir de qué? A partir de una estructura social. ¿Y por qué decimos que a partir de una estructura social? Bueno, pues porque las estructuras sociales empiezan a generalizarse y empiezan a formarse a partir de. Eso es muy importante que a nosotros nos quede bien clarito, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es encontrar, y hay que decirlo así, encontrar un equilibrio a partir de. Y esos equilibrios que nosotros encontramos o que nosotros decimos tienen que ver con un orden social. Y ese orden social muchas veces nos da a nosotros como parte de esta sociedad un equilibrio. Y ese equilibrio me va a poder decir o me va a poder llevar a entender lo que alguien más está haciendo como parte de. No cumplimos o no necesariamente necesitamos cumplir, yo les decía, con esta parte funcional, pero sí necesitamos entender hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con lo que nosotros tenemos. He ahí la importancia de las normas, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la importancia de las normas que nosotros llegamos a tener o que nosotros llegamos a formalizar, si ustedes lo quieren ver así también van a ser circunstancias funcionales dentro de. Funcionales dentro de, ¿por qué? Pues porque la misma norma te empieza a decir cómo funciona una sociedad, la misma norma te empieza a decir qué estructura tiene una sociedad y establecen expectativas sobre el comportamiento y promueven la cohesión social. ¿A partir de qué, chicos? Bueno, pues a partir de lo que empiezan a tener o a partir de lo que se empieza a generar. Y esa forma o esa estructura que llega a tener o que se empieza a generalizar, también te va a poder decir hasta dónde tú llegas. Y esta es una parte bien importante, chicos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque te van a poder decir, oye, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? ¿O hasta dónde tú lo tienes? Ah, bueno, pues porque alguien te va a poder decir que necesitas tener un ambiente de respeto y colaboración entre la mayoría de los individuos. Pero ojo, chicos, ojo, te empiezan a generar una expectativa. Y el hecho de que te generen a ti una expectativa, pues muchas veces te dicen si realmente tú lo estás haciendo
hasta cierto punto, ¿eh? Tú lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones te empiezan a crear o te empiezan a decir hasta dónde tú vas a poder llegar con. La norma, ¿no? Empieza a determinarse o empieza a buscar un cambio regulado. Yo les decía, por qué crea tantas expectativas? Bueno, pues porque al final del día, ustedes pongan atención, ¿eh? O sea, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O en teoría, ¿qué es lo que yo tendría yo que hacer? Bueno, eso es parte regulatoria de lo que nosotros tenemos. Es una parte regulatoria de lo que nosotros tendríamos que trabajar y no necesariamente se vuelve polifuncional. Y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué? Ah, bueno. Vamos a dar el ejemplo más claro que pudiéramos tener, ¿no? O sea, muchas veces la misma sociedad te dice, oye, es que esto está mal, es que eso que tú estás haciendo está mal. Bueno, ok, ¿te puedo comprar esa idea? Sí, pero dime, o sea, tú dime, ¿quién dice que lo que estoy haciendo está mal? ¿Por qué? Pues porque yo les decía, empiezan a tener ciertas expectativas las normas incluso parten de un comportamiento humano y ese comportamiento humano muchas veces genera una regulación dentro de, y esa regulación también trata de entender ¿por qué una sociedad tendría que vivir con normas? Ojo, ¿eh? No es que esté mal, no, pero simplemente nosotros tratamos de crear o nosotros tratamos de regular ciertas características hipnóticas, ¿no? Hipnóticas a partir de lo que nosotros tenemos, hipnóticas a partir de lo que nosotros pudiéramos tener como parte de una regulación. Y eso, chicos, muchas veces crea hasta cierto punto un descontento dentro de. ¿Y por qué lo decimos así, no? O sea, por qué produce un descontento? Bueno, produce un descontento, chicos, porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es tratar de determinar si es funcional o no. Ojo, para nosotros. No estoy diciendo que esté mal, pero si realmente esta estructura se formula o se determina dentro de en qué momento yo voy a poder generalizar una norma porque yo voy a poder decir que algo está bien o que está mal dentro de, no necesariamente, pero sí tendríamos que incluir o tendríamos que determinar los tipos de normas, ¿no? Que al final del día son cuatro, normas sociales, normas morales, normas jurídicas y normas religiosas. Vamos a dejar a un lado las normas religiosas, no nos vamos a meter en broncas, pero sí vamos a meternos en broncas con las otras tres. ¿Por qué? Porque si tenemos normas morales, las cuales empiezan a generarnos como que cierto ruidito, ¿por qué es tan importante determinar ese tipo de normas dentro de? Ah, bueno, pues porque así lo dicta la sociedad, punto. Ah, ok, perfecto, te compro esa idea, pero ¿en qué momento, ojo, ¿en qué momento a mí me va a poder ayudar? Eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen. ¿En qué momento esa parte a mí me ayuda? ¿No? Ah, es que te ayuda a ser mejor persona. Ok, va, te compro la idea, ¿no? Pero esas normas morales, al final del día, ¿por qué son impuestas? O un determinante del por qué son impuestas, ¿no? Si yo logro entender o si yo logro regular este tipo de situaciones, ¿hasta dónde me van a llevar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Pues porque las normas morales al final del día es algo que nosotros tenemos, es algo que nosotros podemos crear y es algo que para nosotros es algo funcional. Ojo, ¿eh? No necesariamente tenemos o no necesariamente tendríamos que cumplir con estas normas si ponemos por encima las normas sociales. Y eso es un punto bien importante. Pues ¿por qué? Pues porque las normas sociales es algo que alguien te dijo que estaban ahí, ¿no? Que te dijeron cómo funcionaba, cómo se regulaba y hasta cierto punto cómo estaba. Punto. Pero si tú vas a poder crear o si tú vas a poder determinar este tipo de características, realmente realmente son funcionales. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las normas sociales van a estar reguladas a partir, yo les decía, a partir de una sociedad. Y la mayoría de las sociedades crean o buscan una forma regulatoria con. ¿A partir de qué? A partir de de lo poco o mucho que yo puedo llegar a tener. Ese tipo de circunstancias, chicos, también va a ser
un punto de quiebre, yo les decía, a partir de las normas sociales, ¿no? Normas sociales, incluso las podemos determinar como normas de tracto sucesivo, ¿no? Ese tipo de normas en donde la mayoría de nosotros empiezan a generar una función dentro de una misma sociedad. Y esa función que nosotros tenemos dentro de la sociedad nos va a poder llevar de la mano para poder equilibrar ciertas cosas que nosotros tenemos, yo les decía, dentro de una sociedad. ¿Por qué te dicen, o por qué la mayoría de las normas te dicen, no, es que la mayoría de las normas tienen que estar reguladas a partir de, pues sí, tienen que estar reguladas a partir de una sociedad, pero una sociedad que realmente sea funcional o una sociedad que realmente a mí me pueda ayudar? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque si yo no lo encuentro o yo no hago ese tipo de formaciones, pues en ningún momento me va a poder ayudar o en ningún momento me va a poder servir, ¿estamos de acuerdo? Y entonces ahora sí, yo voy a poder crear o yo voy a poder determinar hasta cierto punto un agente de colaboración. Un agente de colaboración a partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que yo logro tener, a partir de lo que yo voy a poder funcionar o cómo es que yo voy a poder obtener una característica con. Y ya de ahí nos vamos a las normas jurídicas. Este tipo de normas jurídicas que al final del día tienen una razón de ser por medio del cual la mayoría de nosotros cumple con una función o cumple con las mismas características de función. Y entonces es ahí en donde entra ahora sí poder mantener un orden y poder mantener un respeto hacia una sociedad. Y entonces esta parte, ahora sí ya yo les decía, polifuncional de todo lo que nosotros tenemos o de todo aquello que nosotros pudiéramos llegar a hacer, entonces ahora sí, hasta dónde yo voy a poder crear o hasta dónde yo voy a poder generar un respeto con. Y ese tipo de formas o ese tipo de estructuras, chicos, muchas veces llegan a decirnos a nosotros qué es lo que nosotros tenemos, cómo las vamos a poder obtener y hasta cierto punto, aquí viene un punto muy importante dentro de la filosofía, ¿no? Aquí alguien o la misma filosofía me va a poder decir si puedo ser capaz de obtener esta parte ética de las normas o no, punto. Y esta parte o esta estructura generalizada que nosotros llegamos a tener muchas veces genera, como lo dice la diapositiva, genera un respeto hacia la sociedad. Ahora, tenemos teorías de las normas, claro, tenemos la teoría del positivismo jurídico, ¿no? En donde la mayoría de las circunstancias van a ser sobre las reglas creadas por el ser humano y que son válidas, ¿no? En virtud de una promulgación de una autoridad. Esta teoría enfatiza el papel de las leyes escritas en un sistema legal. Ojo, ¿eh? A partir del derecho y la moral. Ojo, a pesar de que son entidades separadas, por lo regular tratan de decirte qué es lo que tú estás haciendo bien o qué es lo que tú estás haciendo mal para poder trabajar con ello. La parte del positivismo, ¿no? Como bien lo dice como bien lo dice Kelsen, muchas veces nosotros tratamos de entender o muchas veces tratamos de generar un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Pues que están ahorita, ¿no? O sea, ese es el punto de partida que a nosotros nos hace ver ciertas características dentro de. Muchas veces esta parte polifuncional, ahora sí, que nosotros llegamos a tener, pues muchas veces también te van a poder decir hasta cierto punto cómo tú lo vas a lograr. Y esta parte o esta teoría positivista, ¿no? De la cual nos habla Kelsen, ojo, te va a poder decir en dónde está, cómo se genera y hasta cierto punto cómo tú lo tienes. Y ese es un punto de partida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hasta dónde tú vas a poder entender, o mejor dicho, hasta dónde tú vas a poder regular este tipo de normas. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos la teoría del derecho natural, ¿no? Que propone la existencia de principios morales universales que son inherentes a la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Pues que esta teoría de la norma, ¿no? Viéndola desde el derecho natural, te dice que fue creada por alguien que determinó o alguien que generalizó un punto moral, un punto de derecho. Y entonces empezó a generar un sistema de justicia. Y este sistema de justicia te empieza a decir si realmente tienes esa parte cuadrante dentro de.
¿Estamos de acuerdo? Es una parte, si tú lo quieres ver así, polifuncional dentro de, pero no necesariamente tú la vas a poder administrar como parte de un sistema. Simplemente te dice que es algo que ya existe, te dice que es algo que ya se puede determinar y te dice que es algo que ya está funcionando dentro de. ¿Por qué muchas veces, chicos, nosotros como abogados, pues somos necios, ¿no? O sea, muchas veces tratamos de generar esta parte colaborativa dentro de, pero no nos hemos puesto a pensar qué es lo que realmente me genera a mí como parte funcional. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchos abogados, yo creo que yo me incluyo, también hemos encontrado o hemos determinado ciertas formas que le dan un equilibrio a ciertos asuntos, pero pues que no los llevamos a cabo como, como debe de ser, ¿no? Y yo creo que esa es una realidad. Y en el momento en el que nosotros pudiéramos determinar, o en el momento en el que nosotros determinamos esta regulación, pues te va a poder decir qué es lo que tú tienes y qué es cómo tú lo vas a poder llevar a cabo dentro de. Ojo, esta función, si tú lo quieres ver así, esta función no nada más te va a poder dar una presentación estructurada, no, sino que también te va a poder decir hasta cierto punto qué es lo que tú vas a poder llevar. ¿Cómo decirlo? ¿A qué te estás ateniendo dentro del mismo derecho en este momento? No en un momento pasado, no en un momento futuro, sino en este momento. Ahora, tenemos también la teoría del realismo jurídico. ¿Qué quiere decir? Que nos dice que son parte de un fenómeno social, pero que no solo un conjunto de normas establecidas y se va a centrar en las leyes que se aplican dentro de la práctica. No sé, el ejemplo más claro que yo les puedo decir, ok, como todos mis alumnos me caen bien, pues todos tienen 10, ¿no? Vamos a decir que eso es algo positivista, la teoría positivista. Pero la teoría realista es que me hicieron enojar un día antes y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya reprobé a todos, ¿no? Esta teoría del realismo jurídico te dice o versa qué es lo que tú tratas de hacer dentro de una formación o dentro de una función específica. Ojo, a partir de. Y esta teoría muchas veces crea o trata de crear qué es, o mejor dicho, trata de recrear qué es lo que tú tienes como parte de la práctica. Y esa parte de la práctica muchas veces forma te da una estructura por medio de la cual tú también vas a poder crear o tú también vas a poder determinar como parte, ¿qué? Como parte de un sistema o parte de un funcionamiento legal. Ese funcionamiento legal, yo les decía, y se los he venido diciendo desde que empezamos el cuatri, pues cómo es que nosotros también podemos dar una regulación específica como parte de una sociedad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya para poder cerrar el tema, porque es un tema muy amplio, la filosofía de la norma. La filosofía de la norma, chicos, pues ofrece prácticamente diferentes formas de entendimiento con lo poco o mucho que nosotros tenemos, eso que les quede bien claro. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros trata de dar o crea un entendimiento superficial, si tú lo quieres ver así, nos crea hasta cierto punto un ámbito de trabajo realista, ¿no? Este sistema de trabajo por medio del cual nosotros vamos a poder entender o nosotros vamos a poder crear hasta cierto punto dónde llegamos. ¿Cómo nosotros podemos comprender nuestro entorno jurídico a partir de la práctica? A partir de lo que nosotros también vamos a poder entender, ¿a partir de qué? A partir de la esencia del derecho. Y este derecho tiene una relación así súper importante que se da entre la moral y la práctica social. Este tipo de circunstancias, chicos, crea o nos crea a nosotros pues una crítica, si tú lo quieres ver así, polifuncional, ¿no? Yo les decía, a partir de lo que nosotros tenemos, incluso a partir de lo que nosotros pudiéramos regular dentro de, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros crea o determina una función dentro de.
Y ese tipo de funciones, chicos, que nosotros vamos administrando o que nosotros vamos creando, muchas veces nos dicen, ¿no? O sea, qué tanto o qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tú estás haciendo a partir de ese tipo de características o ese tipo de funciones que nosotros creamos y que nosotros podemos determinar, ¿eh? En un momento dado, también van a ser estructuras sociales, chicos. ¿Y por qué estructuras sociales? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros únicamente formaliza qué es lo que nosotros tenemos o determina qué es lo que nosotros tenemos como parte de. Es muy importante la filosofía de la norma dentro del derecho porque la mayoría de nosotros comprende o determina cómo es que se busca una representación social. Y esta representación social no es otra cosa más que realmente determinar un equilibrio específico con ese equilibrio específico que nosotros vamos haciendo o que nosotros vamos determinando, también va a ser dentro o se determina dentro de una estructura. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo poco o mucho que yo logro tener, a partir de lo que yo logro comprender como parte de un realismo jurídico. Si tú logras entender, ¿no? Tú como persona logras entender este realismo jurídico, pues prácticamente tú vas a poder formular o vas a poder determinar qué es o cómo se está trabajando dentro de este tipo de regulaciones, chicos llegan a decirte cómo es o cómo se da en un ámbito muy amplio, cómo es que se da este tipo de estructuras sociales, hay que aclararlo, ¿no? Es por eso que la filosofía de la norma te dice, si entiendes la norma, ok, ya la entendiste, ahora básala en la moral. ¿No? En la moral, ¿a partir de qué? En la moral, a partir de tus propios asuntos, a partir de tu propia vida, incluso esta norma a partir de lo que tú logras comprender como parte de. Este tipo de formas o este tipo de características llenan o determinan hasta cierto punto un punto clave dentro de. ¿Vale? Pues bueno, chicos, yo me despido. Yo me despido de ustedes, chicos, pues ya saben, ¿no? Sin antes recordarles, pues que cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, pues ahí estamos pendientes, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana.